Buenas tardes, aquí voy a ver el tema dipolo magnético y momento dipolar magnético. Bueno, como vieron en un video anterior con la profesora Angélica, el campo magnético en un punto P sobre el eje de una espira con corriente de radio R mayúscula, dado por esta expresión. ¿Sí? Si definimos ahora un vector normal a la espira, un vector unitario, siguiendo la regla de la mano derecha, y la regla de la mano derecha sería poner nuestra mano derecha con los dedos apuntando en la dirección de la corriente. ¿Sí? En la dirección, si cerramos la mano, en la dirección donde apunta nuestro dedo pulgar, esa sería la dirección del vector normal a la espira. De tal manera que, bueno, el campo magnético entonces lo podemos expresar ya como vector, de esta manera. Es proporcional o es en la dirección del vector normal. Y podemos definir aquí el momento dipolar magnético de la espira en corriente como esta expresión. Vamos a denotar por mu, la letra mu griega. Y bueno, está dado por la corriente que circula a través de la espira, por el área encerrada por la espira A, que es pi r cuadrada, por el vector normal unitario a la espira, siguiendo la regla de la mano derecha. Se muestra aquí. Bueno, ese vector, momento dipolar, puede ser en cualquier dirección, ¿va? Dependiendo de en qué dirección se oriente la espira, el plano de la espira, pues va a ser la dirección del vector momento dipolar magnético. Bueno, entonces en términos de este vector, del momento dipolar, el campo magnético es expresado de esa manera. Si despejamos de aquí, sacamos la z cuadrada del paréntesis, donde está elevado a la 3 medios, sale como un z cúbico, y adentro del paréntesis me queda esta expresión. De tal manera que si hacemos el límite de cuando el radio de la espira es mucho menor que la distancia donde estamos calculando el campo magnético, o Z es mucho mayor que R, llegamos a que este término se puede despreciar y llegamos al que el campo magnético es aproximadamente sobre el eje igual a mu 0 entre 2pi por el momento dipolar magnético es proporcional al momento dipolar entre la distancia a la espira, al centro de la espira, al cubo. Entonces este se llama el campo dipolar magnético o de dipolo magnético sobre el eje de la espira. Por analogía, se dan cuenta, a la expresión que ya hemos visto hace varios videos, ¿verdad? En el primer tema, del campo dipolar eléctrico o de dipolo eléctrico sobre el eje de un dipolo eléctrico, que es generado por esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la espira con corriente eléctrica es equivalente a un dipolo magnético, como si fuera un imán. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es parecido a un imán. Bueno, aquí se muestra en esta figura una vista lateral de una espira con corriente que va de este lado, va entrando al plano del lado positivo y aquí va saliendo del lado izquierdo. Por lo tanto, siguiendo la regla de la mano derecha, el momento dipolar magnético es vertical hacia arriba. ¿Sí? Su magnitud es psi por el área encerrada. Y el campo magnético sobre el eje de esta espira que constituye un dipolo magnético dada por esta expresión. Aquí al lado se muestra una vista lateral de un dipolo magnético que es un imán, y como se aprecia aquí, las líneas de campo magnético son idénticas, ¿sí? Por eso se llaman dipolos magnéticos. O sea, una espira con corriente genera líneas de campo magnético idénticas a las de un imán. Aquí estaría el polo norte de la espira y aquí abajo estaría el polo sur. Así como en el imán está el polo norte acá arriba, dadas las direcciones, ¿verdad?, del campo magnético, y aquí abajo el polo sur. Y aquí en esta otra figura se muestra una vista lateral de un dipolo eléctrico,
momento dipolar, que es igual a la magnitud de las cargas por la separación entre las cargas, y que es un vector paralelo a el eje del dipolo y yendo de la carga negativa a la carga positiva, de tal manera que sobre el eje del dipolo eléctrico, el campo dipolar eléctrico está dado por esta expresión que es idéntica a esta. Entonces de ahí proviene el nombre de dipolo magnético. Esto prácticamente constituye una espira con corriente, un dipolo magnético. Bueno, ahora aquí voy a mostrar que una espira con corriente, una espira rectangular, también es un dipolo o tiene un campo dipolar, campo magnético dipolar, en puntos Z muy alejados de la espira. Bueno, entonces, como de forma similar a como vieron con la profesora Angélica, aquí voy a calcular el campo magnético producido por cada uno de los lados, por ejemplo ahorita por este lado y por este lado. Aunque no voy a usar la ley de Biot-Savart, voy a aprovechar que ya en un video anterior también calculamos el campo magnético producido por un alambre recto a la mitad del alambre a una cierta distancia r. Entonces la expresión es esta que está aquí, mu0 por i entre 2pi r, la distancia del alambre, por el largo del alambre, que en este caso es b, estoy considerando el campo magnético de este tramo, entre la raíz cuadrada de 4r cuadrada más b cuadrada. Ahora aquí he puesto un 2 porque este lado también produce un campo magnético, ¿sí? Y fíjense que, que el campo magnético producido por este lado en esta dirección es perpendicular a R, ¿verdad? Siempre por la ley de Biot-Savart. Y el campo magnético producido por este tramo es también perpendicular a esta R, ¿sí? Por lo tanto, estos campos magnéticos son tales que la componente horizontal, paralela al plano de la espira rectangular, se cancelan y solo me queda la componente vertical, ¿va? En la dirección Z, y se suman los campos magnéticos de este tramo y de este tramo. Entonces por eso este 2 y ahora este coseno de alfa es porque este ángulo es el mismo que este, por lo tanto la componente vertical, ¿va? De cada uno de los campos magnéticos de cada tramo es esto por coseno de alfa. Ahora lo mismo sucede para estos tramos. Aquí ya no dibujé los ángulos, ya se vería muy apretada la imagen, muy confusa, pero sale lo mismo, 2 mu0i entre 2pi r, ¿sí? Y ahora por a, que es la longitud de este tramo, ¿sí? Y por coseno de beta, que sería el ángulo que hiciera el vector r, que va de la mitad del alambre al punto P, y lo mismo del otro lado, ¿sí? Bueno, aquí nada más he puesto R', porque la distancia de aquí a acá es diferente a la distancia del tramo de longitud B. Acá va, porque son de distinta longitud. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, de la figura, vemos que coseno de alfa, es el coseno de este ángulo, por este triángulo rectángulo, sería cateto adyacente, que sería este lado, que es A sobre 2, entre la hipotenusa, que es R, y coseno de beta, que sería el ángulo que hace el vector, ¿va? Que va de aquí para acá, es es B sobre 2 entre R'. ¿Sí? Entonces sustituimos aquí lo que vale coseno de alfa y coseno de beta, vamos cancelando, ¿sí? No voy a hacer con detalle todo el álgebra, la pueden ustedes ir checando, ¿sí? Voy a dar un tiempo. Factorizamos A por B sobre 2 y mu0 por i entre 2pi, que están en estos dos términos, y me queda la suma, esta suma, ¿no? Los dos términos. Sustituyo lo que vale R y R' en términos de Z y A, o Z y B, me queda esto. Y bueno, ya simplificando,
queda esta expresión. Ahora aquí otra vez suponemos que A y B, los lados son mucho menores que Z, la distancia a la cual vamos a calcular el campo magnético. En ese caso, podemos despreciar A y B, y tampoco podría hacerlo con más detalle, factorizar aquí A cuadrada más B cuadrada, pero lo podemos ver así muy rápido, que podemos despreciar A y B, aquí A y B cuadrada, y me queda simplemente que el campo magnético lo podemos ver de manera aproximada como esta expresión, que simplificando me queda mu0 por I por B, por I por A por B, perdón, entre Z cúbica. ¿Sí? Ahora, si nuevamente definimos el vector unitario normal al plano de la espira siguiendo la regla de la mano derecha, iré hacia acá, por lo tanto ya podemos definir el momento dipolar magnético como I, lo que está aquí arriba, en el numerador, I por A por B, por el vector n, y entonces este campo magnético ya como vector sobre el eje de la espira rectangular queda expresado de la misma manera, mu0 entre 2pi por el momento dipolar magnético entre Z cúbico. Se llama también campo dipolar magnético o de dipolo magnético sobre el eje de la espira. Fíjense que todo esto entonces es válido a distancias muy grandes, ¿no? Del dipolo, ¿sí? O dipolos muy chiquititos, de longitudes muy pequeñas, ¿sí? Como vamos a ver, por ejemplo, las corrientes de vida de electrones orbitando alrededor de un núcleo, pues son dipolos magnéticos, ¿sí? Constituyen un dipolo magnético y con un cierto momento dipolar magnético. Bueno, pues en conclusión, espiras de distinta forma con corriente eléctrica en puntos muy alejados de las espiras, ¿va? Constituyen un dipolo magnético, van a producir campos dipolares magnéticos. El momento dipolar magnético entonces es el área, que es pi r cuadrada por la corriente, y es en la dirección normal a la espira, siguiendo la regla de la mano derecha. Para una espira rectangular tenemos lo mismo, ¿eh? La corriente eléctrica está en este plano, ¿eh? Y va circulando en esta dirección por la regla de la mano derecha, ¿eh? El vector normal va en esta dirección, siguiendo la regla de la mano derecha, y el momento dipolar magnético va en la misma dirección, ¿verdad? El vector normal, y es I por el área, por el vector normal, ¿sí? Que en este caso el área es A por B. Si fuera cuadrada, pues sería lado por lado, A cuadrada o L cuadrada. Ahora, el concepto de momento dipolar magnético se extiende para espiras ya de otra configuración, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve un solenoide, que es una espira circular con n vueltas, ¿sí? Es como agarrar esta espira y darle más vueltas, ¿va? Al alambre. El momento dipolar de cualquier manera se define entonces como la corriente por el área, que sería pi r cuadrada, que es el área de cada encerrada por cada espira, pero hay que multiplicar por n, porque hay n vueltas, ¿sí? Entonces el momento dipolar sería mayor. Por lo tanto, vamos a ver que el campo magnético sería mayor. Por ejemplo, aquí si ponemos dos espiras muy juntas del mismo radio, pues el campo magnético se duplicaría a una misma distancia z muy alejada de la espira. Y bueno, hay otras configuraciones como esta, que es un toroide, una espira enredada, dando muchas vueltas, ¿verdad? Alrededor de una dona, ¿no? Bueno, ya para terminar, quiero mencionarles que en algunos libros denotan por la letra M, ¿sí? Al vector momento dipolar, por si lo... A veces yo no lo uso para que no se confunda con la masa cuando vayamos a ver ya este momento dipolar microscópico de los electrones, ¿no? Orbitando alrededor de los núcleos, o debido al giro intrínseco
del electrón. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.